Acompáñenme con sus palmas. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Amén. Él es grande, Él es digno de ser exaltado. Cierra tus ojos. Amén. Señor Jesús, ponemos nuestras vidas en tus manos y queremos darte nuestro corazón en este día. En este día vamos a tomar la Santa Cena al terminar. Así que prepara tu corazón y exprésale al Señor. Si cometiste algo en la semana, ponte a cuentas con Él. Dobla tus rodillas, dobla tu corazón ahí, levanta tus manos y dile: Señor, me quiero poner a cuentas desde este momento, para que tu corazón sea libre, para que tus oídos escuchen la palabra, para que penetre a tu alma y a tu espíritu y que dé un fruto bueno. Dile: quiero ser un odre nuevo. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame
enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Enamórame de ti, Señor. Cambia mi vida, hazme un odre nuevo, Señor. Gracias, Señor. Quiero entregarte todo. Quiero entregarte mis sueños. Dígaselo fuerte al Señor. Tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte y de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Levántale tus manos a Dios y vamos a decírselo juntos. Y que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, Y que tu presencia me inunde. haz de mí Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame y enamórame, enamórame. Enamórame, enamórame de ti, enamórame de ti, Señor. yo quisiera que pusieras tu mano en tu corazón. Y yo quisiera levantar una oración a Dios para que la presencia misma manifiesta de Dios hoy nos pueda transformar, nos pueda renovar, nos pueda confrontar con su palabra, pero también que Él nos enamore, que Él nos vuelva a ese primer amor. Señor, en esta mañana oramos por cada uno de los corazones y te pedimos que tú nos enamores,
Enamóranos como el primer día que te conocimos, Dios. Enamóranos de ti, Señor. Que recordemos esas primeras obras, Señor. Y gracias por lo que tú vas a hacer. Yo quiero levantar, Señor, la palabra que estaré compartiendo esta mañana. Someto mi mente a la obediencia a Jesús y declaro bendición en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quisiera solamente, ¿cuántos vienen por primera vez, que nos visitan por primera vez, que están en este lugar? Pueden levantar su mano. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Sean bienvenidos. Siéntanse en casa. Y bien, puede tomar su lugar. Si usted necesita un sobre para diezmo o ofrenda, por favor levante su mano bien alto. Si usted necesita sobre, levante su mano bien alto. Y en lo que los edecanes están repartiendo, les comento, este día estaremos tomando la cena del Señor. Si usted no está bautizado, no está casado, solamente le pediría que se abstuviera. Amén. Bien. ¿Cuántos están listos para lo que Dios nos va a hablar? ¿Tiene su Biblia ahí en su mano o en su teléfono? Quisiera, por favor, que abriera su Biblia en el libro de Zacarías. En el libro de Zacarías. Vamos a aprovechar el tiempo en lo que están repartiendo los sobres. Zacarías capítulo 1. También, si quiere sembrar para Israel, lo puede hacer. Creemos que si tú y yo sembramos para esta nación, Dios nos bendice y al final somos bendecidos. Amén. ¿Ya lo tienes? Zacarías capítulo 1. Vamos a estar leyendo solamente 4 versículos. Y quiero darle el título del mensaje de esta mañana. Es un título que, bueno, así el Señor me lo puso. Vamos a hablar de el déficit de atención espiritual. El título de esta mañana se llama Déficit de atención espiritual. Amén. Bien, vamos a orar por diezmos y ofrendas porque ando brincando de un lado para otro. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por lo que tus hijos, tus hijas en esta mañana están sembrando y están haciendo un acto de obediencia por causa de la bendición que tú has traído, Señor, con la fuente de ingresos de nuestro trabajo, del negocio, Señor. Y te devolvemos de lo mucho que tú nos has dado. Yo bendigo a cada uno de tus hijos, bendigo sus finanzas, bendigo su entrada, Señor, y declaro cielos abiertos en cada una de las familias aquí representadas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el título entonces, y yo quisiera que viera la imagen, déficit de atención espiritual. Quiero que se imagine, es un auditorio, es una congregación, es una sala de juntas donde están ahí unas personas hablando, otras personas están distraídas, otro trae un celular, otro está viendo el video ahí de la sinfónica y bueno, es un verdadero relajo. ¿Sí está conmigo? Y bueno, escúcheme bien, ya lo tiene Zacarías capítulo 1, quiero que lo lea conmigo. Dice: en el mes 8 del año 2 de Darío vino palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, y dice que se enojó el Señor en gran manera contra los padres, y dice: diles pues, así ha dicho el Señor. Esto nada más está, lo estoy leyendo, no está en la presentación, escúcheme.
Pero vea lo que dice del verso 3. Dice ahí, volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos. No está en la presentación, espérenme, no se me impacienten. Ahorita es donde quiero que llegar al verso 4. Dice, volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a ustedes. Y luego dice el verso 4, aquí sí, lo voy a leer en las dos versiones. Primero la Reina Valera dice, no sean como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Fíjese, dos veces Dios dice Señor de los ejércitos. Y yo me preguntaba, Dios, ¿por qué tú estás dando tu nombre como el Señor de los ejércitos? ¿Sabe algo? Porque el volvernos a Dios es un trabajo, es una batalla para Dios. Esa es la conclusión que yo llegué. Y dice ahí, nuevamente el Señor dice ahí, así ha dicho el Señor de los ejércitos, verso 4, vuélvanse ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y fíjese lo que dice, no atendieron ni me escucharon, dice el Señor. En la versión Nueva Traducción Viviente que usted está viendo en la pantalla dice, no sean como sus padres, como sus antepasados, porque no querían escuchar, porque no querían prestar atención. Y eso es básicamente el déficit de atención. Escúcheme bien, Dios está hablando a su pueblo. Dios está enojado aquí en Zacarías, en el libro de Zacarías, y dice, primero le dice, vuélvanse a mí. Y luego les vuelve a decir, vuélvanse ahora. Dios quiere que usted y yo nos podamos volver a Él, pero que nos volvamos en este día, 1 de noviembre, a Él. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el pueblo no quiso escuchar, no quiso prestar atención. ¿Cuántos de los que estamos aquí y los que están viendo a través de Facebook conocen a algún hijo que no quiere prestar ni poner atención a sus padres? ¿Cuántos conocemos algún hijo que el padre le da un consejo y le entra por un oído y le sale por el otro? ¿Cuántos conocen alguna esposa? Esas no están aquí, gracias a Dios. Alguna esposa que cuando el marido le da el dinero para pagar la luz, algunas tareas que le deja, se le olvida, no le presta mucha atención, y cuando el marido regresa a casa le dice, ¿hiciste lo que? ¿Qué dice? Miren, dan testimonio. Se me olvidó. ¿Cuántos conocemos a algún esposo que descuida cosas importantes como el ser responsable en las finanzas, ser responsable en el negocio, ser responsable en el trabajo, ser responsable al cuidado de los hijos, ser responsable en nuestra propia salud? Entonces yo quiero que usted enfoque estas dos cosas que Dios quería que el pueblo de Israel, y en esta mañana nosotros, quiere que tú y yo prestemos atención y que escuchemos. Prestemos atención y escuchemos lo que Dios tiene esta mañana. Ahora, ¿qué significa la palabra déficit? Esto lo voy a estar tocando toda esta mañana. La palabra déficit es la falta de algo que es necesario. ¿Lo puede repetir conmigo? Es la falta de algo que es necesario. Es algo que tú y yo necesitamos, que es indispensable que esté en nuestras vidas. En otras palabras, el déficit es la pérdida, es la falta, la carencia y el descuido que tú y yo podemos tener. Yo te preguntaría, ¿falta algo necesario en tu matrimonio? ¿Falta algo necesario en tu relación, los hijos con tus padres? Tal vez te falta tiempo, tal vez te falta interés, tal vez te falta empatía en el caso de nosotros como padres.
En el caso del matrimonio, nos faltará comunicación, nos faltará intimidad, nos faltará planificar, nos faltará... y aquí viene la cuestión: ¿falta algo necesario en tu relación con Dios? ¿Faltará que escuchemos más a Dios? ¿Faltará que realmente le pongamos atención al Señor? Dios estaba muy enojado porque este pueblo le faltó atender y escuchar a Dios. ¿Me está siguiendo? ¿Falta algo necesario en nuestro corazón? ¿Faltará honestidad? ¿Faltará pasión? ¿Faltará transparencia, humildad en nuestras vidas? En la psicología se diagnostica un déficit cuando la persona no puede realizar una determinada acción. En otras palabras, está limitada. Y creo que aquí sería bueno, ¿qué es aquello que nos está limitando? El déficit es un descuido, es una carencia. Siempre nos va a limitar a ser mejores. Y fíjese bien, el déficit de atención es un trastorno, es un desorden que se presenta en los niños de 5 años y puede ser durante toda la vida. Y ese déficit se dice que el 70% es hereditario. Puede ser causado porque la madre en el embarazo fumaba, tomaba, porque fue un embarazo prolongado. Y 70% de los niños que tienen un déficit lo van a tener toda su vida. Y ahora yo me voy a enfocar en lo espiritual. Por eso se llama el tema déficit de atención espiritual, que voy a hacer un paralelismo en lo que significa el déficit en lo natural y en lo espiritual. Y quiero que me preste mucha atención. Voy a estar tocando 3 puntos, 3 encabezados. Primero voy a estar tocando el déficit en la vida del cristiano, y aquí voy a estar tocando en nuestra vida espiritual. Voy a estar tocando en el área de la familia, y voy a estar tocando en lo personal, en la vida del cristiano. Luego, como punto número 2, voy a estar tocando los síntomas del déficit de atención. Y luego, como todo buen diagnóstico, vamos a entrar, o después de una evaluación, vamos a entrar a cuál es el tratamiento, cuál es el antídoto, cuál es la solución. ¿Sí me expliqué? No quiero que se me pierda. Bien, vamos a entrar en el déficit. Acuérdese que el déficit es la falta de algo que es necesario. Vamos a entrar en el déficit en la vida del cristiano. En la vida espiritual, la Biblia dice en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, que es un versículo muy conocido: mi pueblo fue destruido porque le faltó. Diga conmigo, le faltó. ¿Qué le faltó? Conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, porque olvidaste mi ley. Y fíjese qué tremenda declaración que Dios está haciendo. Yo también me olvidaré de tus hijos. Yo quiero decirles, aquellos que somos papás, escúchame bien. Cuando tú y yo tenemos una falta de conocimiento, y mire, no está hablando, es importante el conocimiento de la palabra de Dios, sí, y está hablando también de eso, pero está hablando más allá de un conocimiento mental, está hablando de un conocimiento de tener una relación con Dios, una intimidad con el Señor. Y te voy a decir algo, cuando falta ese conocimiento, eso va a traer destrucción a nuestras familias, porque dice ahí que mi pueblo fue destruido por falta. Y yo te puedo decir que muchas familias el día de hoy están siendo destruidas, y más en este tiempo de pandemia,
porque no conocen a Dios, no conocen las Escrituras, no tienen un entendimiento de lo que Dios quiere en sus vidas. En otras palabras, Dios está diciendo: mi pueblo pereció porque no me conoció a mí, porque no tuvieron intimidad. Y esto es para los varones, los cabezas de hogar. Dice ahí: yo te desecharé, yo te quitaré el sacerdocio. ¿Cuántos matrimonios hemos visto, familias, que porque el varón no conoce a Dios, la familia es un desastre? Pero hay otra maldición más. Dice Dios: yo me olvidaré de tus hijos. Ahora, si esto lo aplicamos a la inversa, si tú y yo somos del pueblo que conocemos a Dios, conocemos la palabra de Dios, ¿sabes algo? Dios nos afirmará en nuestro sacerdocio y Dios no se olvidará de nuestros hijos. Así que yo te animo a tener una mayor intimidad con Dios a través de su palabra, a través de la oración. Yo puedo ver que hay un déficit en la vida del cristiano, en su vida espiritual, porque hay cristianos que no oran, que saben que es necesario orar, pero les falta orar, que saben que es necesario hacer un devocional, pero no lo hacen, que saben que hay una guerra espiritual, pero no hacen guerra espiritual o no se entregan. Y ¿sabes algo? Cuando yo estaba mirando en la palabra de Dios alguna iglesia donde realmente había un déficit en la vida espiritual de esta congregación, yo pude encontrar en Apocalipsis, y todos conocemos este pasaje de Apocalipsis donde nos muestra un diagnóstico, una evaluación espiritual, cuando Juan recibe esta revelación que fue dada a las 7 iglesias en Apocalipsis. Estas iglesias, escúchame, habían trabajado arduamente, habían sufrido por causa del Señor, habían hecho muchas cosas, pero tenían algunas deficiencias. Y quiero que veas esta imagen. Están las 6 iglesias y le voy a mencionar muy rápidamente cuál era la deficiencia de cada una de ellas. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso había dejado su primer amor, carecía de pasión por Dios, carecía de entrega, carecía de arrepentimiento, tenía una deficiencia de no andar en esas primeras obras, no recordaba en dónde había caído. La iglesia de Esmirna se sentía pobre, pero era rica, carecía de una buena identidad, de una buena percepción, de un buen discernimiento de quién era, de lo que poseía. Se sentía pobre, pero era rica. La iglesia de Pérgamo toleraba el pecado sexual, carecía de santidad, carecía de moralidad, carecía de principios. Esta iglesia tenía una doctrina falsa, la doctrina de Balaam. No tenía una buena, una sana doctrina. Tiatira no quería arrepentirse de su fornicación, carecía de sensibilidad, carecía de convicción hacia el pecado, no tenía arrepentimiento. Sardis tenía un nombre que vivía, pero estaba muerta. Carecía de vida, le faltaba revelación de lo que ellos estaban viviendo. Pensaban que estaban vivos, pero estaban muertos. La Odisea era una iglesia tibia, ni fría ni caliente. Carecía de convicción de entregarse a Dios, carecía de convicción por la pasión de Dios. Vivía en el mundo y amaba las cosas también de Dios, un pie aquí y un pie allá. Solamente había una iglesia, la iglesia de Filadelfia, que no tuvo ninguna carencia espiritual, no tuvo ningún déficit.
Al contrario, Dios le dijo: tú tienes una puerta abierta que nadie puede cerrar, y aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Y sabe qué significa Filadelfia? Amor fraternal. Y creo que es una de las cosas que a veces en la iglesia ha faltado, ese amor incondicional, ese amor que sufre. Ojalá fuéramos como la iglesia de Filadelfia, que no tuvo ninguna carencia, que Dios le pudo poner doble palomita, visto, excelente. Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo andamos en nuestra vida espiritual? ¿Habrá algo que tengamos que corregir? En la vida familiar, 1 Timoteo 3:4 dice ahí que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Sabe algo? Está hablando de los requisitos que un servidor necesita, pero yo creo que son los requisitos que Dios también quiere que usted y yo tengamos, que gobernemos bien nuestra casa. Mire, somos muy dados a criticar al gobierno, ¿verdad? Al presidente López Obrador, y por qué no hace esto y por qué no hace aquello, y la pandemia y esto, a los gobernantes, a los presidentes municipales. Y yo te pregunto, ¿tú estás gobernando bien tu casa? ¿O eres un dictador? ¿Estamos ejerciendo justicia? ¿Estamos siendo ejemplo en nuestra familia de equidad, de justicia? Y cuando yo veo en la Biblia, escúcheme, y esto no está en la presentación, pero si usted me puede seguir y puede ir conmigo a 1 de Samuel, cuando vi este ejemplo tocó tanto mi corazón en cuanto al déficit de un sacerdote que no cuidó la vida de sus hijos. 1 de Samuel, capítulo 2, se lo voy leyendo por causa del tiempo. 1 de Samuel capítulo 2, verso 22, dice la Biblia que Elí era un hombre muy viejo. Diga conmigo, muy viejo. Y él estaba viendo que sus hijos no estaban caminando con Dios. Y dice la escritura, ¿verdad?, que Elí llamó a sus hijos y les empieza a decir: oigan, me está diciendo la gente, me está diciendo la comunidad que ustedes no andan caminando bien, que están haciendo cosas tremendas, que se están metiendo con las mujeres, esto, aquello. Y Elí solamente les dice: no es bueno, no hagan eso. ¿Y sabes algo? Dice la Biblia ahí, en el verso 27, que Dios envió a un varón de Dios, a Elí, y le dijo: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en la casa de Faraón? Yo te escogí por sacerdote entre todas las tribus de Israel. Y luego dice más adelante, ¿verdad?, que Dios le empieza a decir, verso 29 en la parte última, dice: has honrado más a tus hijos más que a mí. Y yo creo que muchos padres a veces honramos más a los hijos, los honramos más no corrigiéndolos, los honramos más dándoles cosas que les afectan cuando debemos de corregirlos. Y fíjese, has honrado más a tus hijos más que a mí. Y fíjese la consecuencia, verso 30 dice: por tanto el Señor Dios de Israel, yo había dicho que tu casa, la casa de tu padre, andarían delante de mí perpetuamente, siempre estarían caminando conmigo. Mas ahora nunca voy a hacer que eso suceda. Dice: yo honraré a los que me honran. Fíjese, Elí tenía un déficit de honra hacia Dios porque puso primero a sus hijos. Y dice ahí la Biblia: yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian también serán tenidos en poco. Y mire el verso siguiente. Yo puedo ver que por causa de un déficit en la familia, por causa del valor de no tomar su lugar,
vino a ser una familia mutilada. Eso se oye muy feo. Mutilada, ¿por qué? Porque dice ahí en el verso 31, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, de tu padre, de modo que ya no haya anciano en tu casa. Y si usted recuerda la vida de Elí, Dios determinó quitarle la vida a sus 2 hijos y ya no hubo herederos. ¿Cómo estamos gobernando en el área familiar? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Qué nos ha faltado? ¿Sabes algo? También veía el ejemplo de Samuel. Ya después lo ve en casa, 1 Samuel capítulo 8. Samuel dice que cuando estaba ya en sus últimos días, puso de jueces a sus hijos. Pero eran hijos que iban tras la avaricia, que querían soborno, que pervertían el derecho. Dios nos guarde de no ejercer disciplina en nuestras familias. En la vida personal. Y yo quise tomar este versículo de Mateo 25, verso 29, que habla de los talentos, la parábola de los talentos. Usted la recuerda perfectamente. A uno le dieron 5 talentos, a otro 2 y a otro le dieron 1. ¿Qué hizo el que tenía 5 y 2? Dice que fueron a negociar y multiplicaron lo que Dios les había dado en sus manos. Muchas veces pensamos que la fidelidad a Dios es mantener lo que Dios me ha dado. La fidelidad delante de Dios es multiplicar, no es mantener, es multiplicar. Cuando tú y yo somos hombres y mujeres fieles a Dios, es porque hemos multiplicado. Y usted recordará la historia, buen siervo fiel, le dijo a quienes, al que tenía 5, al que tenía 2, que multiplicaron. Buen siervo fiel, Dios elogió su obra, Dios le dio una promoción. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Todos queremos promociones en la vida, pero no queremos pagar el precio. Y Dios también le dio una invitación: entra al gozo de tu Señor. Yo te pregunto, ¿qué le faltó a aquel siervo que tenía 1? Careció de un espíritu para salir adelante, para poner a trabajar ese talento. Y mira, me llama mucho la atención, y volvemos a lo mismo del conocimiento o tener una relación con Dios, porque dice ahí, no vaya para allá, pero dice: conocía que eras hombre duro. En otras palabras, tuvo una percepción completamente errónea de su Señor. Qué tremendo. En otras palabras, muchos cristianos en su vida personal no producen lo que deben de producir porque tienen una mala imagen de Dios, porque piensan que Dios no les va a pedir cuentas, y nos va a pedir cuentas a cada uno de lo que hemos hecho con el talento. Y muchas veces pensamos que Dios también no nos va a recompensar. Él nunca se queda con nada, siempre nos da más allá. Están muy callados. Muchas veces la vida personal del cristiano es una vida indisciplinada. Por ejemplo, una persona disciplinada es una persona ordenada en sus hábitos. Cuando asume un compromiso, lo cumple. Pase lo que pase, lo cumple. Un disciplinado es alguien que empieza algo, lo termina. Un indisciplinado, de esos no hay aquí, gracias a Dios. Un indisciplinado es una persona de principios, nunca termina nada. El disciplinado habla de metas, habla de logros. El indisciplinado habla de excusas. ¿Cómo estamos en nuestra vida personal? El disciplinado no posterga, le pone fechas a sus sueños, a sus metas. El indisciplinado se la pasa la vida contando lo que va a hacer,
y la otra mitad explicando por qué no lo hizo. Entonces, ya entramos en el primer punto de la vida del cristiano. ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos al punto número 2. Los síntomas del déficit de atención, y si quiere ponerle ahí entre paréntesis, espiritual. Recuerde, déficit es la falta de algo que es necesario. ¿Sí está conmigo? Voy a decir algunos síntomas del déficit de atención. El primero es que no pueden mantener la mente en una cosa durante mucho tiempo. ¿Cuántos recuerdan el pasaje de Lucas capítulo 10, verso 38, donde Marta recibe a Jesús en su casa, le da entrada, lo sienta y empieza a trapear y empieza a hacer muchos quehaceres y empieza a hacer esto y aquello? No hay Martitas en esta mañana, ¿verdad? Bueno, sí tenemos una Martita. No, tenemos varias Martitas. ¿Y se acuerdan las palabras que Jesús le dice a Marta? Una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, una persona que se enfoca en esto, en aquello, esto, pum, 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 es porque tiene un déficit y de todo hace y nada hace. O sea, ¿no? Por eso el apóstol Pablo, usted lo ha leído, Filipenses 3:13, una cosa hago, decía Pablo, me extiendo hacia adelante y olvido lo que queda atrás. Una cosa. Otro síntoma es que falta de planificación en el día. Mire, hay muchos cristianos que amanece el día. Alguna vez le decía a un hombre, oye, ¿y por qué no haces devocional? Porque hay pastores que no me da tiempo. Le digo, pues ¿a qué horas te levantas? Pues a las 11. No, pues ¿cómo te va a dar tiempo? Ya perdiste media mañana. Hay personas que no planifican en el día a día. ¿Y qué sucede? Son bajos en rendimiento, bajo en productividad. Escuche esto tocó tanto mi corazón. Salió un artículo en una universidad en los Estados Unidos donde se hacía la pregunta: ¿por qué los países que están al norte, o sea, en el polo norte, más al norte en el planisferio, como es Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Noruega, Inglaterra y todos esos países que están al norte, ¿por qué han sido tan productivos? Y podríamos decir muchos factores, tal vez el factor político, el factor cultural, el religioso, tienen recursos naturales, pero esto me llamó mucho la atención. Era porque cada uno de estos países tenía que planificar por causa del clima. O sea, en otras palabras, estos países fríos, por ejemplo, y dice este artículo que cuando llegaron a colonizar estos lugares, tenían que improvisar rápido una casa, tenían que improvisar dónde quedarse, tenían que improvisar y ver cómo iban a vivir por causa del clima, porque era un adversario en contra de ellos. Y yo lo pensaba, ¿no? No es lo mismo cuando tú tienes una casa que se le rompió un vidrio y si tú vivieras en el Polo Norte o vivieras en un país hasta mero arriba en Canadá, ¿qué sucede? Tienes que tapar esa ventana si se te rompió. Pero si tú vives en un país como México, Cuba, ay, mañana la cambio. ¿Se da cuenta? Entonces, a veces Dios permite que haya clima fuerte en nuestras vidas y es cuando realmente sale lo bueno de nosotros. Me voy a brincar porque se me está acabando el tiempo y tenemos cena. Otro síntoma: evita actividades que exijan un esfuerzo mental. Yo sé que aquí todos, ¿verdad?, hacen un devocional, todos leen un buen libro, todos hacen ejercicio, ¿verdad? Todos. O sea, cuando hay una actividad donde exige un esfuerzo, empieza algo, otro síntoma, empieza algo y no lo termina. ¿Conoce a ese tipo de personas? Otro,
no tiene dominio propio. Otro síntoma, dice la Biblia en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Présteme mucha atención, escuche. Aquellos que no tienen control de sus vidas, de su carácter, de su temperamento, es porque no han dejado que Dios controle sus vidas. En otras palabras, el dominio propio, quiero que lo vea, el dominio propio viene del control de Dios en mi vida. Amén. Y el último síntoma es que tienen dificultad para relacionarse con los demás. Aquí yo sé que todos sabemos relacionarnos con los demás. No tenemos ningún déficit para tratar a los demás. Gracias a Dios. Número 3. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es muy sencillo. Tenemos que reconocer primero cuál es el problema, en dónde estamos careciendo, en dónde nos está faltando algo. Llámese en nuestra vida espiritual, llámese en la vida familiar, llámese en la vida personal, en donde hay una carencia que necesitamos reparar, que necesitamos cambiar. La segunda cosa, tenemos que establecer prioridades. ¿Me puedes ayudar, Axel? Y véalo usted en la imagen. Dios tiene que ser el número 1, la familia en segundo lugar, tercero el trabajo y luego el servicio en la iglesia. Y la tercera cosa es que tenemos que hacer un compromiso con Dios. Pastor, ¿cuál es el compromiso que Dios me está pidiendo? Présteme mucha atención. Si no me ha puesto atención en todo el mensaje, quiero que se lleve esto. ¿Se acuerda que iniciamos en Zacarías capítulo 1, verso 3 y 4, donde dice, vuélvanse a mí? ¿Se acuerda? Y luego Dios les dice al pueblo de Israel, vuélvanse ahora. Si tienes su Biblia, acompáñeme rápido. Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6, dice la escritura, verso 1. Y este es el compromiso que Dios quiere a nuestras vidas, que nos volvamos a Él, que realmente le demos autoridad a Dios para que Él haga lo que Él quiere. Oseas capítulo 6, verso 1 dice, vengan y volvámonos al Señor, porque Él nos ha arrebatado. En otra versión dice, Él nos ha despedazado, pero dice ahí, nos curará, hirió y nos vendará. Verso 2, nos dará vida después de 2 días. Escuche esta palabra. El pueblo de Israel está tipificando a un pueblo que estaba muerto, que tenía una falta de vida, como lo leímos en alguna iglesia. Dice ahí, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará. ¿Y qué dice? Y viviremos delante de Él. Y termina diciendo en el verso 3, y conoceremos. Fíjense, ya no es el pueblo que mencionaba Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahora dice, conoceremos y proseguiremos. ¿A qué? A conocer al Señor. Y me encanta el ejemplo que toma aquí Oseas. Va a ser así tan convincente, tan real como el día que amanece, como el alba que está dispuesta a su salida. Conoceremos al Señor y iremos a un nivel mayor, como la lluvia temprana y tardía que viene sobre los campos. Pero Dios quiere en esta mañana que tú y yo nos volvamos a Él. Quiero que te pongas en pie.
Si pueden ir pasando los edecanes para tomar la cena del Señor. Gracias. Gracias. ¿Cuántos consideran que en alguna área de nuestras vidas tenemos una falta de algo que necesitamos? ¿Cuántos lo consideran? ¿Sabe algo? Yo quiero que oremos a Dios. Y usted y yo tenemos el pan, el jugo de uva que representa su sangre. Yo quiero que le pidamos perdón a Dios en esta mañana. Cierre sus ojos. Ahí en casa, yo espero que también los que nos están viendo por Facebook puedas tener el vino, el pan, y vamos a pedirle perdón a Dios. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por lo que estás hablando a nuestros corazones. Señor, tú nos estás diciendo en este día: vuélvanse a mí y vuélvanse ahora. Y a través de esta palabra de Oseas nos estás diciendo: volvámonos, porque tú nos vas a curar y tú nos vas a resucitar después de 2-3 días. Y va a haber un incremento y vamos a empezar a conocerte más y más y más. No lo que había pasado en el capítulo 4, no, Señor. Te vamos a conocer y vamos a proseguir a seguirte conociendo. Señor, y en esta mañana yo quiero orar y quiero darte gracias por este pan, por este vino. Lo queremos bendecir y lo tomamos en acción de gracias, sabiendo, Dios, que aquellas cosas que tú nos estás hablando, de las cuales hemos carecido, hemos descuidado, primeramente contigo, con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, aquellas cosas que tenemos que planificar, aquellas cosas donde hemos sido indisciplinados, aquellas cosas donde no hemos terminado lo que hemos empezado, que hemos sido negligentes, aquellos talentos que has puesto en nuestras manos y que no los hemos puesto para producir y los hemos escondido, Señor. Hoy queremos pedirte perdón. Y queremos comprometernos contigo, Dios, a que tú obres un milagro en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, tomamos en acción de gracias este pan y este vino, en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede levantar ahí sus manos a Dios. Quiero que se lleve este versículo de Oseas capítulo 6, verso 3. Y conoceremos y proseguiremos a conocer al Señor. Yo quiero declarar y quiero profetizar en esta mañana sobre tu vida que va a haber un incremento de una mayor intimidad con el Señor. Que va a haber un hambre de mayor anhelo, de mayor deseo por su palabra, de que Dios en ese lugar secreto nos va a corregir, nos va a instruir, nos va a resucitar. Como dice este pasaje, Él nos va a resucitar después del tercer día. Y yo recordaba la historia de Jonás, cuando Jonás estuvo 3 días en ese pez. Y tal vez alguno de ustedes siente que está muriendo espiritualmente. Dios le dijo a Jonás:
y habló el Señor por segunda vez a Jonás. Dios está hablando a nuestros corazones en esta hora. Y yo quiero hacer una oración, aquellos que nos están viendo y los que están aquí en el auditorio. Si tú nunca has recibido a Jesús, si tú no le conoces, yo quisiera pedirte ahí en tu lugar que pudieras hacer esta oración conmigo. Ahí en casa, donde te encuentres, en el carro, que hagas esta oración. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo en mi corazón. Yo te pido que entres en mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y Salvador, y yo declaro que mi vida nunca más será la misma. Yo te quiero conocer cada día más y te recibo como mi suficiente Salvador, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Declaramos vida nueva sobre tu vida, sobre aquellos que hicieron la oración en esta mañana. Declaramos vida. Ya no va a haber un déficit de la presencia de Dios sobre tu vida. Amén.